El presidente ruso Vladimir Putin anunció un alto al fuego unilateral en Ucrania con motivos de la Pascua Ortodoxa, comprometiéndose a detener las hostilidades desde la noche del sábado hasta la medianoche del lunes. Aunque la medida fue presentada como un gesto humanitario, Kiev reaccionó con escepticismo, destacando que los ataques rusos continuaban incluso después del anuncio. La tregua incluye también un intercambio de prisioneros, que Moscú calificó como un acto de buena voluntad. Sin embargo, tanto funcionarios ucranianos como internacionales cuestionaron la autenticidad del gesto, recordando episodios previos en los que Rusia no respetó compromisos similares. Esta maniobra política se produce poco después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con cortar sus gestiones para promover un alto al fuego si las partes no mostraban voluntad real de cesar las hostilidades. La historia reciente demuestra que Moscú ha utilizado festividades religiosas como plataforma para simular intenciones pacíficas mientras continúa sus operaciones militares, como ocurrió en la Navidad Ortodoxa de 2023. Por ello, la declaración de Putin ha sido recibida con desconfianza, reforzada por la continuidad de los ataques rusos y el uso de drones durante la presunta tregua. El problema no es la tregua, sino quién la declara. Putin ya no tiene crédito ni en la mesa de negociación ni en el campo de batalla. Su estrategia consiste en erosionar la confianza internacional en Ucrania, fabricar pequeños gestos vacíos que parezcan moderación ante la opinión pública occidental y posicionarse como el interlocutor razonable frente a un Zelensky que, si responde con firmeza, será retratado como el belicista. Esta es la geopolítica de la trampa. El agresor se disfraza de pacificador con cinismo quirúrgico mientras sigue disparando. Cada drone shared en el cielo ucraniano durante esta tregua no solo destruye casas, también pulveriza la narrativa rusa. No hay humanidad en una pausa armada que dura lo mismo que una misa larga. El alto al fuego de 30 horas es una maniobra teatral diseñada para el aplauso de los ingenuos o la complicidad de los tibios. En el ajedrez geopolítico, Putin mueve piezas simbólicas sin intención de terminar la partida. Sus pausas son para reorganizar, no para ceder. Esta Pascua es otro escenario para su guerra de propaganda, una más entre tantas escenificaciones de clemencia que solo sirven para alimentar titulares manipulables y diplomáticos crédulos. Lo que debería preocuparnos no es solo que Rusia anuncie una tregua que no respeta, sino que haya todavía voces en Occidente que la tomen en serio. El cinismo de Putin es directamente proporcional a la ingenuidad de quienes quieren ver en él una puerta hacia la paz. ¿Qué tipo de negociación se puede tener con alguien que dispara mientras declara su intención de no disparar? Su retórica de paz es el camuflaje de su fuego. Los intercambios de prisioneros, los gestos humanitarios, las pausas litúrgicas son solo recursos para manipular a la prensa internacional, ganar tiempo militar y desgastar la imagen moral de Ucrania. La gran trampa rusa no está en el campo de batalla, sino en la narrativa. Cada gesto de Moscú está calculado para sembrar dudas en las cancillerías europeas, dividir al frente occidental y dar argumentos a los que promueven un falso equilibrio diplomático. Pero no hay equidistancia posible entre el invasor y el invadido. Presentar a Putin como un actor que quizás desea la paz es tan peligroso como olvidar quién violó primero el espacio aéreo, quién ocupó territorios y quién bombardea ciudades bajo la lluvia de festividades religiosas. La comunidad internacional no debería evaluar esta tregua por su duración, sino por su contexto. Forma parte de una guerra de desgaste, donde cada gesto tiene una intención de debilitar la percepción de la víctima y normalizar la presencia del agresor.
Aceptar estos gestos como señales de buena voluntad es caer en el juego de quien domina el arte de la manipulación estratégica. Zelensky no puede ni debe confiar en un enemigo que ya ha demostrado que su palabra vale lo que dura un titular en internet. Lo más perturbador es que el anuncio llega justo cuando la presión internacional sobre Ucrania crece. Trump ya marca línea de paciencia y amenaza con ignorar el conflicto. Esta declaración, sumada a la supuesta tregua rusa, coloca a Kiev en una situación política aún más compleja. Si responde con desconfianza, será acusado de no desear la paz. Si responde con apertura, pondrá en riesgo a su población. Es el dilema perfecto que Rusia quería crear. Desestabilizar, no con misiles, sino con narrativas. Los que aún creen en estas treguas, en las pausas teatrales de un criminal de guerra que adorna sus cañones con incienso, están colaborando con su mentira. Putin no detiene la guerra para reflexionar sobre la Pascua. Detiene el reloj unos segundos para ajustar su estrategia de desgaste. Aplaudirle es como aplaudir a un ladrón porque devolvió unas monedas tras robar el banco. Esta no es la diplomacia, es teatro geopolítico en su expresión más cínica.